Quiero compartirte hoy la segunda parte del sermón del domingo pasado. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? ¿Qué hablamos el domingo pasado? A ver, alguien que se acuerda. Muy bien. ¿De qué se trataba el sermón? Amén. Amén. Estamos predicando sobre la palabra que sustenta todas las actividades que vamos a hacer la iglesia. Por eso es muy significativo el hecho de que vengan Fito y Vero, y pronto, después que se vayan Fito y Vero, voy a empezar a anunciar otros eventos que vamos a tener que son muy importantes y que son a nivel de mirar el mundo entero como iglesia, ¿sí? De extendernos hacia lo último de la tierra, pero de una manera práctica, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Escucha bien? Bien. Así que alzar los ojos, justamente como decía Rubén, justamente es mirar aquello que Dios nos creó para que fuéramos y empezar a ver la obra de Dios realizada en nuestra vida. Y habíamos dicho que cuando alzamos nuestros ojos, habíamos puesto ahí, vamos a ver la gloria, la restauración y la victoria de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Amén? Amén. Y yo les dije que esto estaba muy bueno, pero que hoy le íbamos a poner patas, que hoy le íbamos a poner ruedas y le iba a dar la llave para que usted pudiera encender ese auto que es la visión de Dios, ¿sí? Es lo que Dios quiere que usted sea, cómo Dios lo ve terminado. Ayer estábamos con los maestros de niños y yo les decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver en los niños? Bueno, tenemos que ver discípulos, gente de Dios que está dedicada a Dios, y ya si bien hoy son chiquitos y por ahí no le vemos mucho y algunos son medios inquietos, nosotros tenemos que trabajar con ellos ya viendo la obra completa de Dios. Tenemos que alzar nuestra mirada y empezar a ver el propósito divino, así en nuestra vida, así en la vida de los niños, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, ¿sí? Así que alzar la mirada o alzar los ojos es expandir el ángulo de nuestra visión. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta palabra? Bueno, le invito a que abra Isaías en el capítulo 60, versículo 4 y 5. Habíamos hablado un poquito de la situación del pueblo el domingo pasado. Dice Isaías 60, 4 y 5. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. Y habíamos hablado un poquito de cuál era la situación del pueblo, ¿se acuerdan? ¿Vieron la prédica, el que no vino? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el pueblo estaba cautivo y la situación de Jerusalén era muy mala? La ciudad. Ahí vamos, porque después me chantajean, los hermanos se ríen de mí, que me trabo. Los quiero ver acá predicando. Que los muros estaban derribados, que la ciudad estaba desolada y que los que quedaban eran los más pobres, la gente más humilde dentro de la ciudad, y no había esperanza para Israel o para Judá, para el pueblo judío, ¿sí? Porque era una nación muy pequeña y los imperios eran grandes, y además ellos eran el pueblo de la promesa, que era la tierra prometida, era la simiente que se había sido prometida a Abraham, y todo eso parece que había caducado y que Dios se había olvidado de ellos. Pero sin embargo, el profeta le dice, alza tus ojos, mira a tu alrededor. Y se acuerdan que finalmente empezamos a ver un montón de profecías que invitaban al pueblo a alzar los ojos. ¿Recuerdan? O yo solo me acuerdo. Bueno, así que hoy quiero hablarte y quiero que si el profeta invitó a Israel a tener una visión y nosotros el domingo pasado fuimos desafiados porque varios hermanos me dijeron el domingo pasado, cuando salieron me saludaron, ¡ay, pastor, qué buena esa palabra! Y muchos me decían, ya veo lo que Dios está haciendo en mi futuro, ya veo, y esto nos llena de fe, ¿amén? Porque eso es la fe es ver algo que todavía no pasa, aunque toda mi realidad me hable de otra cosa, yo veo que algo va a pasar en mi vida, ¿amén?
Entonces veo que mi vida está contemplando la gloria del Señor sobre mi vida, que mi visión es que Dios está restaurando mi familia, que mi visión es que Dios está haciendo cosas extraordinarias en mi corazón, en mi vida, y yo empiezo a afectar a los otros de manera positiva, ¿sí? Así que todo eso lo veo y empiezo a ver el propósito de Dios en mi vida, pero lo veo en fe. Ahora, esto es así, esto lo dicen muchos sabiondos, gente, es así, dice, una visión sin estrategia, es decir, nosotros toda esa gloria, ¿no? Todo esto que vemos en un futuro, que usted me dice, ay, sí, yo me veo así, yo me veo... Es una visión, ¿no? Alzamos los ojos y tenemos una mirada, una imagen de lo que Dios va a hacer. Eso es una visión, algo que va a suceder en el futuro. Pero una visión sin estrategia será solo una ilusión. Y está bien, usted me dirá, bueno, pastor, esto lo dice la mercadotecnia o la gente de administración de empresas, pero, como acá predicamos la Biblia, yo voy a decir que la Biblia también dice algo muy parecido, y allí en Lucas, capítulo 14, estamos empezando a poner ruedas al auto, ¿sí? ¿Usted quiere un auto? Si no saca el registro, no lo va a poder manejar. Allí en Lucas, capítulo 14, versículo 28, dice así, algo así. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Quieren vivir en la gloria de Dios, quieren tener la plenitud de Dios, quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Decirle al que está al lado, ¿tenés oídos? ¿Están acá? Muy bien. Entonces el profeta le dice al pueblo, alza tus ojos y lo vas a ver. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un sueño? ¿Cuántos han tenido un sueño? No que tengan sueño ahora cuando yo empiezo a predicar, sino que hayan tenido una ilusión de que algo suceda en su vida para bien. ¿Lo han tenido? Bueno, todos vivimos, ¿no? Tenía una tía, como le digo siempre, bueno, mi tía, de ilusión uno vive, ¿no? Porque ¿para qué vamos a perder la ilusión? ¿No? Entonces, pero para que esa ilusión o que ese sueño realmente se pueda concretar en mi vida, tenemos que trabajar. Y Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pregúntele al que está al lado, ¿tenés oídos? Muy bien. Si tenés oídos, decirle al que está al lado tuyo, si te dijo que sí, decirle, bueno, presta atención. Porque es muy bueno lo que el profeta hizo de decirle al pueblo que alce sus ojos y iba a ver una realidad de lo que Dios iba a hacer. Dios va a hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios está trabajando para llevarte a la gloria que Él tiene preparada para tu vida. Amén. Él trabaja más que vos para que eso suceda. Pero si no hay una estrategia, no hay una manera de llegar a lo que Dios tiene para nosotros, simplemente será un sueño y una ilusión. Entonces venimos cada domingo a la iglesia y cada domingo nos vamos llenos de fe y volvemos al otro domingo diciendo algo pasó en el medio, porque todo lo que yo escuché que iba a suceder, que iba a haber la gloria de Dios, que Dios iba a restaurar mi familia, que todo iba a suceder, no sucedió. Y pasan los domingos, pasan los meses, pasan los años y pasan las décadas y seguimos igual. Y no vemos la restauración, no vemos la gloria de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué pasó?
Bueno, es que quizás no entendimos que tenemos que tener una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia de Dios para el pueblo? Bueno, si usted estudia la Biblia, va a ver que Dios le dio una estrategia al pueblo y que la puso en práctica. En el mismo pasaje, una de las cosas que dice, todos se reúnen, allí en Isaías 60, dice, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijos las traen, a tus hijas las traen en brazos. ¿Sí? ¿Esto dice el pasaje? ¿Lo tiene ahí, Isaías 60? Bien, esto si no lo encontró, dice eso el pasaje. ¿Cuál es la idea? Lo que Dios le dice, mira, vos alzá los ojos y vas a ver que todos vuelven a Jerusalén. ¿Cómo va a suceder? Los van a traer. En ese los van a traer, como hemos visto en diciembre, se define una palabra que es como un padre adoptivo, una niñera que ofrece seguridad y promesa de vida al niño. Es los extranjeros trayendo al pueblo hacia su ciudad santa. ¿Sí? ¿Me están siguiendo la idea? Yo creo que está en la imagen de gente que los trae. Y entendimos que esta idea de acompañar a su propósito a una persona es la misma idea que en el Nuevo Testamento entendemos como discipulado. Entonces, si hay una visión, ¿sí? La estrategia que Dios le da a la iglesia es el discipulado. Así, me hacen así como que no están entendidos. Ahora lo vamos a ver, qué es el discipulado. Pero yo quiero que usted entienda esto. Si usted quiere llegar a lo que Dios, si quiere que todo lo que predicamos el domingo pasado, y si no lo escuchó, tiene el video, después me pide el link, se lo reenvío y lo escucha. Si todo eso que predicamos el domingo pasado quiere que suceda en su vida, la estrategia, el camino es el discipulado. Decirle al que está al lado, pellizcarlo y decirle, discipulado. Decirle. La iglesia hace discípulos. Si la iglesia no hace discípulos, no es iglesia. Y para hacer discípulos tenemos que discipular. Y hoy iba a aprender un montón de conjugaciones del verbo discipular. ¿Sí? Usted tiene que ser discipulado. Yo tengo que discipular a otros. Para extenderse la iglesia hace discípulos y los envía, los guía a la madurez, ¿sí? Los forma, los lleva en brazos. Mateo 28 nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo llegamos a todas las naciones? Pastor, si mire, somos poquitos, ¿cómo vamos a formar un misionero? Lo tenemos a Fito Ibero, vengo el domingo que viene. ¿Sí? Y dice Pablo, que le enseña esto mismo a los Gálatas, en Gálatas 4:19, dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué le está diciendo Pablo? Yo hago toda mi fuerza y sufro para que ustedes vayan madurando, vayan siendo discipulados en la vida cristiana. ¿Y para qué van madurando? Para llegar al propósito divino en su vida, para que la gloria y la restauración de Dios sea sobre su vida, para que la victoria de Dios sea sobre su vida. Así que una visión sin estrategia será solo una ilusión. Por eso usted ve tantos cristianos, los libros le dicen la iglesia nominal, que se llaman cristianos, pero que usted los ve y su vida sigue en fracaso, su vida sigue sin poder solucionar conflictos, porque en realidad no están madurando. Dice Pablo y le escribe a una iglesia y le dice, siguen siendo niños en Cristo. Le tuve que dar a beber leche porque todavía no estaban para comer alimento sólido. Bueno, eso sucede cuando no hay discipulado o cuando no me dejo discipular. La estrategia que Dios le dejó a la iglesia es el discipulado. Una frase de un autor que se llama Gordon Fee dice, Dios no está solamente interesado en salvar individuos para que un día lleguen al cielo. Él está deseoso de encontrar personas entre las cuales vivir para que entre ellas reproduzcan su carácter. Usted ya es salvo si puso su fe en Jesús, pero eso no es todo. Dios quiere que usted sea transformado, que usted viva y sea igual que su Hijo Jesús. Y que su modo de vida reproduzca esto, la vida de Jesús. Entonces, ¿qué es el discipulado? Vamos a definir un poco. El discipulado es un proceso amoroso, puede empezar desde muy temprano en la vida y se terminará en los cielos. ¿Cuándo dejo de ser discipulado?
cuando llegue al cielo. Entonces, ¿cuántos necesitan discipulado acá? A ver, levanten la mano. Bien, listo, porque acabo de sacar una foto instantánea con mi mente. Entonces, tener un templo lleno de hijos que saben hablar dialecto evangélico no es la meta. ¿Escuchó? Que usted tenga un lenguaje, un léxico de Reina Valera, no es la meta. Que usted venga todos los domingos no es la meta, aunque yo quiero que vengan todos los domingos y usted va a ser bendecido por venir todos los domingos. Pero eso no es la meta. La meta es que usted sea discipulado, que usted sea un discípulo, que usted madure en Cristo. Dice Henry Nouwen, dice que la palabra discípulo y disciplina son la misma palabra. Ser discípulos y amigos de Cristo significa que queremos vivir como Él nos enseñó. El discipulado no es un programa ni un método. El discipulado es practicar las disciplinas de Cristo a tal punto que nuestra vida contagie a otros con la obediencia que puedan ver en nosotros. ¿Me entendió? O sea, que otros puedan ver tal obediencia en nuestra vida que sea contagioso. Eso es discipulado. Así que quizás la pregunta que nos queda ahora y que vamos a tratar de responder en estos pasajes es: ¿cómo soy formado como discípulo? ¿Cómo es que soy formado como discípulo? Bueno, pastor, yo quiero ser un discípulo y quiero madurar en Cristo. ¿Cómo es que hago? Miren, hay algo que tenemos que entender. Las características de un discípulo, escríbalo esto, tienen más que ver con el ser que con el hacer. Las características de un discípulo tienen más que ver con el ser que con el hacer. Pastor, yo quiero servir. Pastor, yo quiero hacer aquello. Pastor, yo quiero... Está genial, ¿eh? La disposición del corazón es una bendición para la iglesia. Pero las características del discípulo tienen que ver con el ser y no con lo que yo hago. Miren, un discípulo nace cuando ponemos nuestra fe en Jesús. ¿Y cuándo terminamos de ser discipulados? Cuando morimos. Siempre somos discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas características podemos destacar hoy de un discípulo? Dígame. 3. Muy bien. Podríamos decir más, pero vamos a decir 3 características de un discípulo. ¿Cómo soy formado como discípulo? En primer lugar, aprendiendo. La principal característica de un discípulo es que aprende. Y si te crees que te las sabes todas, nunca vas a poder ser discipulado. Nadie va a poder discipularte. ¿Por qué? Porque tenés todas las respuestas y nada que aprender. Miren, una de las figuras que tiene el pasaje de Isaías 60, como veíamos recién, es que los hijos y las hijas están siendo acompañados para volver a su tierra. ¿De quién era la tierra? De Dios, del pueblo. ¿Por qué los tenían que acompañar? ¿Por qué ellos se dejaban acompañar? Ahora, esta figura no es solo una figura de guía, de acompañamiento, sino que también da esa protección y ayuda a continuar el camino. Se asegura de que llegue a destino. ¿Por qué tiene que asegurarse de que llegue a destino? Si era el Dios de la tierra prometida, el Dios que le había dado la promesa, era el pueblo que había recibido la promesa, ¿qué tienen que ver los demás? Pastor, es solo yo y Dios. O sea, usted no me va a decir a mí qué tengo que hacer con mi vida. Yo leo la Biblia y ya sé lo que tengo que hacer. No, porque aquella maestra, aquel maestro, no. Fíjense, si vamos a ir a Nehemías 2, busque allí en su Biblia, Nehemías 2, en donde está el cumplimiento de esta promesa. Nehemías 2, versículos 7 al 9. Nehemías está planeando, porque Nehemías tenía una estrategia, no solo tenía una visión, tenía una estrategia, tenía un plan para llevarlo a cabo. Nehemías le dice al rey al cual él servía cómo tenía que hacer. Le dice, versículo 7,
si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe carta a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosque, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela, del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernantes del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran con su caballería y sus capitanes. Más claro, échele agua, ¿no? O sea, fíjese que la idea era volver a la tierra prometida y Nehemías trazó una estrategia que ya estaba planteada desde Isaías 60. ¿Me está siguiendo? Entonces ellos están siendo escoltados hacia la tierra prometida. Ahora imaginen esto. Imaginen si Nehemías hubiera pensado, a ver, rey, está todo bien, pero yo no necesito de su ayuda, ¿eh? Yo me puedo arreglar. Es más, ¿sabe qué? El Dios de los ejércitos me va a ayudar. Imagínense si Nehemías hubiera dicho esto. Lo podría haber dicho. Yo ya sé cómo llegar a la tierra de mis padres. Ya lo sé. Sé muy bien dónde está la tierra prometida. Yo soy el pueblo escogido. Yo lo voy a resolver. Imaginen si Nehemías hubiera planteado esto. ¿Ustedes creen que hubiera llegado? Porque había otros reyes. No hubiera llegado. Y la profecía decía, tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. ¿Qué fue lo que motivó a que Jeremías accediera y pidiera ayuda? Su situación. Estaba en una situación deplorable. Necesitaba ayuda. Se dio cuenta que él no podía arreglarlo solo, que él no podía hacerlo solo. Y entonces actuó y armó una estrategia para llegar a lo que Dios le había prometido. Y entendió la palabra de Dios y entendió que iba a ser guiado también. Y esto sucedió. ¿Se da cuenta? Entonces, si no tenemos estrategia no podemos ir, pero si tampoco pedimos ayuda y no nos disponemos a que se nos ayude, no podemos llegar a esa visión. Es fundamental para ser discípulo entrar en un estado de dependencia de Jesús. El otro día les compartí a los varones, el viernes, en Juan 6, del 60 al 68, había muchos discípulos y muchos se iban y lo dejaban a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta a los discípulos y le dice, bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo vos tenés palabra de vida eterna. Entonces Jesús no debe ser una opción en tu vida, sino que debe ser lo único. ¿Y a qué viene todo esto con aprender? Es que necesitamos 3 cosas para aprender. Sí, también, 3 cosas para aprender. Punto 1, podemos ser discípulos aprendiendo, pero para aprender lo primero que necesitamos es humildad. Si usted no tiene la humildad de reconocer sus limitaciones, nunca va a poder aprender nada. De hecho, Pablo en Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nehemías vio en el rey y en su pueblo y en todo lo que le podía ofrecer una posibilidad, una capacidad que él no tenía y que él podía ser ayudado. Cuando veo a las demás personas como personas de las cuales puedo aprender, ¿sabe qué sucede? Aprendo. ¿Y de quién puedo aprender? Pero si no, tendría que ser más que pastor para yo pueda aprender. No, podemos aprender unos de otros. Solamente que necesitamos la humildad necesaria para reconocer que el otro me puede enseñar. Para aprender, tengo que tener humildad. Para aprender, en segundo lugar, tengo que tener sed de aprender. Tengo que tener ganas de aprender. Tengo que ser alguien que está en una intensa búsqueda de encontrar cosas que no sabe. ¿Sí? En Hechos 11:25 dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Fíjense qué detalle, dice que le enseñaron, estuvieron un año reunidos con la gente y le enseñaron muchas cosas, y que fue en Antioquía donde a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. Cuando yo soy alguien que aprende, cuando tengo la sed necesaria para estar en constante aprendizaje, cuando hay sed de conocimiento de Dios, reflejamos a Jesús. Cristiano significa Cristos chiquititos, imitadores de Jesús. Y tanta sed tenían de aprender de Dios que reflejaban a Jesús. Y lo tercero que necesito para aprender es disciplina. Y en 1 Timoteo 4:7 le dice Pablo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae provecho, la piedad es útil para todos, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. La disciplina es la esencia del discípulo. La disciplina se convierte en hábito. Y cuando una persona tiene el hábito de hacer lo que Jesús hace, se convierte en un seguidor, en un imitador de Cristo. ¿Cómo hacemos que un hábito sea un hábito? Primero con disciplina y esfuerzo. Cuando yo logro la disciplina, el esfuerzo, se convierte en un hábito y después ya es parte de lo que yo soy, lo que hago. Y si yo hago lo que Jesús hace, básicamente reflejo su carácter. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué es el discipulado? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para ser discipulado? Bueno, discipulado no significa la buena presentación de los contenidos, como que usted viene, escucha la predicación y dice, ¡ay, qué bíblico el sermón! Dijo punto 1, 2, 3 y subpunto tanto, y usted, ¡qué bien el pastor! ¡Qué buen maestro que es! Quizás lo diga, quizás no, no importa, pero aunque incluye la enseñanza, es el proceso de transmisión del carácter cristiano mediante el ejemplo, enseñanza y relación con otros. Grave palabra, es influencia. El discipulado es influencia. Cuando nosotros nos enfocamos en discipular, en la idea de discipular, nos sumergimos en la idea bíblica de leudar una masa, como la levadura que se pone una pequeña porción en la masa de harina y leuda toda la masa. ¿Y cómo tan poquito puede leudar toda la masa? Así es la vida de Cristo. Cuando nosotros discipulamos, tenemos que ser como la levadura en la masa, influenciar, transmitir carácter, no solamente decir palabras, sino tener un estilo de vida que marca la vida de otros, que inspira la vida de otros, que modela la vida de otros. Si no son palabras solamente. Pero Jesús no vino solamente a enseñar, Él enseñó y mucho. Pero también vivió, también amó, también se enojó, también se rió, también participó en momentos donde hizo silencio. Y a través de cómo Él vivía, enseñó. Entonces soy discípulo cuando aprendo. La invitación de este año, desafío de este año. Le estamos poniendo ruedas al auto y le digo, porque la invitación de este año es que se sumen a los grupos de mujeres, de varones, todos. No está restringido nadie, todos pueden participar. ¿Por qué? Porque allí vamos a empezar a trabajar con el material, me lo olvidé, el material de vida discipular. Y ahí vamos a ser discipulados. No vamos a trabajar sobre un curso, sino que ese material nos va a ayudar a poder entre todos enseñarnos y a fin de año poder decir la verdad, que estoy siendo cada día más parecido a Jesús. Estoy siendo discipulado porque estoy aprendiendo. ¿Amén? La invitación es que te tomes de la mano de alguien, que te inspire, que tengas confianza de quien puedas aprender, que hagas un amigo dentro de la congregación con el cual puedan caminar juntos y puedas preguntarle y él te pueda preguntar a vos y así puedan aprender juntos y madurar. ¿Cuál es la idea? Que a fin de año no seas el mismo. Que a fin de año estés más cerca de la visión que Dios te está dando. Que a fin de año toda la iglesia estemos más cerca de la visión y que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Que su victoria esté sobre nosotros.
Que la restauración de nuestra familia esté cada vez más cerca. Ya la empecemos a vislumbrar. Para eso tenemos que ser discipulados. Y para eso tengo que estar en constante aprendizaje. Tengo que estar aprendiendo. ¿Amén? Punto número 2. ¿Y cómo hago, pastor? Para ser un discípulo más parecido a Jesús, renunciando. ¡Apa! Este es el punto que no le va a gustar. Yo siempre dejo el mejor punto para el final, así que no se preocupe. Si a usted no le gusta este, después hay otro mejor, pero si se saltea este va a tener un problema. Dígale al que está al lado, tenés que renunciar. No al trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tengo que renunciar? Existen cosas en mi vida que debo dejar. Piense un gatito, sí, eso tiene que dejar. Incluso, es más, vamos a profundizar. ¿Pensó eso que tiene que dejar? ¿Pensó? ¿Tiene algo? Así, hay algo que estoy seguro que hay algo que le viene rápido. Tengo que dejar esto. Algunos tienen que dejar el celular. Ya le digo, te lo pongo así. Hay algunos que tienen que dejar el celular, por favor, hermano. Ore más tiempo. No, pues estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo el devocional. Deja el celular, agarra la Biblia. Poquito. Bien. Incluso, quizás hay cosas que pienso que he dejado, pero que tendría que evaluar si realmente las he dejado. ¿Sí? Tengo que renunciar. ¿Por qué tengo que renunciar? Porque no puedo avanzar si hay cosas que me atan al pasado, si hay costumbres que me detienen en mi avance. Miren, y les quiero decir algo. Hoy Lito recordaba todo y ayer recordábamos qué lindo todo cómo fue obrando Dios en la tarde de juegos, en la iglesia, y nos gozamos en el Señor de todo lo que Dios hizo. Pero ni las victorias o renuncias pasadas me aseguran lo por venir. O sea, yo está genial que un día me fui de Buenos Aires, renuncié a mi familia, pero ya eso quedó en el pasado. ¿Me explico? Y es un testimonio hermoso, y sí, es verdad, porque son las cosas que, de la manera que hemos conocido a Dios, ¿no? Es que Dios se ha manifestado en nuestra vida, y hoy Sandra contaba después del ensayo esto que le sucedió en el avión, y cómo gracias a Dios que estamos vivos, porque el avión se podría haber caído y no hubiéramos tenido a Sandra acá, pero gracias a Dios que Dios obró, y a Adriana también. Miren, ¿a dónde viajaban? No, no importa. Pero la verdad que eso es una manera de conocer a Dios. Entonces se vuelven valores muy apreciados en nuestra vida. Pero esas cosas que han sido experiencia pasada no nos aseguran el porvenir, porque hay nuevos desafíos y hay nuevas cosas por dejar. Entonces su victoria pasada nunca tiene que ser su orgullo. Escúcheme, no puede ser su orgullo. En todo caso va a ser una razón para alabar a Dios, pero esa no le vale para lo que tiene que dejar hoy. Pero Señor, si yo dejé, pero Señor, ¿te acordás cuando estábamos allá y yo dejé mi casa? ¿Y te acordás cuando me pasó esto y yo le perdoné a esa persona? ¿Y te acordás? Está genial, pero pasó ayer. Hoy hay cosas que tenemos que dejar. Hoy hay cosas que me están trabando porque Dios tiene más para vos. Por eso tengo que estar en constante aprendizaje, pero también tengo que renunciar todo el tiempo. Miren, fíjense que el pueblo tenía la promesa. ¿Se acuerdan la promesa dada a Abraham? Y después la tierra prometida. Dice, bueno, van a ir y van a habitar en una tierra. ¿Se acuerdan? ¿La hemos leído la vez pasada? Bueno, ellos tenían la promesa. Ellos eran el pueblo que habían recibido la promesa y eran el pueblo elegido por Dios. Y era una garantía la palabra de Dios de que eso iba a suceder en sus vidas. Pero no era una garantía para que ellos hicieran lo que querían. No era una garantía para eso. Y el pueblo entendió que porque tenía la promesa y eran el pueblo elegido, podían hacer lo que quieran. Entonces, Jeremías, en el capítulo 7 del libro de Jeremías, fíjense lo que le dice, porque este era el problema del pueblo. Ellos, claro, como ellos tenían la promesa,
Dice allí en el versículo 3, dice, así que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que los profetas ya habían escúchenme, habían dicho de parte del Señor que ellos iban a ser desterrados? Esto es una profecía que está haciendo Jeremías, diciéndole, yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus sanciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Retate algo. ¿Se da cuenta? Ellos se confiaban de que era el templo del Señor, de Jehová de los ejércitos, que lo había librado de Egipto. Y ya lo había librado de Egipto hace ¿cuántos años? ¿Era el mismo Dios? Sí, era el mismo Dios, pero ellos estaban haciendo cualquiera porque creían que como ya lo había librado de Egipto, listo, ya está todo hecho. Miren, las victorias pasadas nunca van a solventar las decisiones que yo tengo que tomar hoy. Pero el pueblo se embargó en esto y entonces se aferró al pasado. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el mismo problema. Jesús, cuando vino, se encontró con un pueblo aferrado a lo mismo. Y en Mateo, capítulo 3, del 7 al 9, dice, pero al ver muchos fariseos que llegaban a donde él estaba bautizando, esto es a Juan, ¿no? Veían a bautizar a Juan, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían el apellido y creían que con eso ya está. No. Enmienden su conducta. Cambien su manera de vivir. El problema de aferrarnos al pasado se da una y otra vez en nuestra vida, para bien o para mal. Nos aferramos a un mal estilo de vida, a malas decisiones que tomamos, a heridas del pasado, o nos aferramos a victorias y cosas que hicimos bien en el pasado. Sin embargo, Dios hoy te está llamando a renunciar. Dios te está llamando a dejar de lado el pasado. Miren, nunca nuestras victorias del pasado van a ser el sustento de nuestra vida espiritual. Si vos solamente vivís del pasado, tu vida espiritual se está secando. ¿Dónde hallamos vida en nuestra vida espiritual? Como vimos en enero y febrero. En mi tiempo con Dios. Y fíjense que Pablo le tiene que enseñar lo mismo a la iglesia. Pablo les muestra a través de su ejemplo cómo ha desechado todo y lo sigue haciendo. En Filipenses 3, del 13 al 14, dice, hermanos míos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Hay que olvidar lo que queda atrás. Está buenísimo que hayamos vivido una buena vida, que hayamos tenido victorias, bendiciones, que hemos conocido a Dios, pero tenemos que dejarlo en el pasado y empezar a avanzar y seguir avanzando. ¿Cómo hago eso? Renunciando al pasado para alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Si no hay renuncia, no hay verdadero discipulado. Y allí en Lucas 14, ¿este se lo leía a los jóvenes? No me acuerdo, o sea, esta semana vine compartiendo, todo le hablé de discipulado, ¿qué le voy a hablar? En Lucas 14, versículo 25 al 27, dice así,
Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y en el 34 al 35 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? ¿Qué dice Jesús? ¿Va a ser un discípulo más o menos? ¿Qué dice Jesús? Bueno, en algunas áreas de tu vida. Dice, no puede ser mi discípulo. Jesús no lo tiñe de gris. Jesús dice, blanco o negro. Aquello que se interponga entre mi corazón y Dios, a eso debo renunciar. ¿A qué tenés que renunciar? A todo aquello que se interponga entre la visión que Dios te está dando y lo que vos estás queriendo avanzar. ¿Qué es? Bueno, a eso tenés que renunciar. Y la decisión que Jesús te invita al que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Había sordos escuchando a Jesús en ese momento? Si era sordo no escuchaba. Jesús lo que está diciendo es, si escuchaste esto, o sea, así que decirle al hermano que está al lado, si estás escuchando. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que dejes de lado tus planes, tus modelos anteriores y te sumes a lo que Dios quiere hacer. ¿Te va a costar? Seguro. Decirle que está al lado te va a costar, ¿eh? Pero te puedo decir que es una experiencia que vale la pena. Renuncia a todo lo que se interponga para que seas un verdadero discípulo. No seas más un seguidor, no seas más un asistente. Dios quiere discípulos. En la iglesia hacemos discípulos. Este año vamos a ser discipulados. Por eso te invito a que dejes toda experiencia pasada y empieces a vivir una vida en el presente proyectándote hacia el futuro. Para eso tenés que renunciar. ¿Amén? Muy bien. Después, si quieren charlar de qué es renunciar, más o menos de miércoles a viernes voy a estar disponible para que nos reunamos aquí y charlamos. ¿Sí? ¿Bien? Amén. Así que me dice al final, pastor, yo quiero charlar con usted porque no le entendí nada y no sé qué tengo que hacer. Bien. Tercero, que tenemos que hacer para ser discípulos. ¿Cómo hago para ser discípulos? Era para ser formado como discípulo. Bueno, tengo que discipular a otros. Tengo que discipular a otros. Miren, ya saliéndonos un poquito del texto de Isaías 60, entendemos que en la Gran Comisión Jesús nos envía a hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo los he mandado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Se lo tienen que aprender de memoria, porque esto es lo más importante de la vida cristiana. ¿Para qué Dios me puso en la tierra? ¿Cuál es tu propósito en la vida, Señor, para mí? Hacer discípulos. Decirle que está al lado, hacer discípulos. No te compliques más, no ores más por esto. Hacerle así como, siento del Señor que el Señor te está diciendo que hace discípulo. Es todo lo que necesitas en tu vida, es hacer discípulos. Miren, sí, porque la complicamos, pero necesitamos discipular a otros. ¿Cómo hago para ser discípulo? Tengo que discipular a otro. ¿Cómo soy formado como discípulo? Discipulando a otros. Acompañando a otros en la madurez en Cristo. Y esto no significa que tenés que predicar el domingo para formar a otros. Esta parte de la formación de otros como pastor es la más pequeña. El asunto es cuando todos los días nos vamos relacionando y vienen algunos y te hacen preguntas difíciles. O quizás otro mete la gamba y dices, ay, ¿te acordás que te dije? Y entonces uno tiene que ser paciente y uno también cuando va discipulando a otros va siendo formado como discípulo. Porque en la relación se da el discipulado. Miren, en realidad la Gran Comisión nos enseña que nosotros tenemos que bautizar y enseñar. Pero todo esto está bajo el mandamiento
de hacer discípulos. Pasa que nosotros bautizamos una vez, nos bautizamos una vez, por lo menos en esta iglesia una vez ya es suficiente, ¿sí? ¿Está bien? Pero enseñar es una tarea continua porque siempre tenemos que ser instruidos y tenemos que instruir a otros. Ahora, en la enseñanza no quiere decir que hay un entendimiento puramente mental, porque de hecho el entendimiento mental no ha hecho ningún discípulo en toda la historia del cristianismo. Alguien que aprendió un concepto no quiere decir que sea discípulo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué implica ser discípulos? La verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad para que una permanezca o continúe en la verdad. Solo uno es verdaderamente discípulo de Cristo cuando apropia la verdad. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Porque obedecen mis mandamientos. Así, cuando vivo algo, soy discípulo. No porque venga a la iglesia, no porque aprendí algo, no porque entendí que el lema de la iglesia este año es alza tus ojos, que está muy bien, porque esto es algo que puede marcar su vida, pero cuando lo apropio y lo empiezo a vivir y empiezo a vivir mi vida de una manera que empiezo a hacer los ojos, empiezo a ver en cada uno de los hermanos alguien con quien puedo aprender, pero alguien también con quien yo puedo compartir mi fe y enseñarle. Empiezo a ver en el trabajo que hay gente con necesidad y empiezo a ver potenciales discípulos para que crean. Pero si este es cualquiera, pastor, no cree ni en la luz eléctrica. No importa, vos alzá tus ojos. Y empezá a visualizar lo que Dios está queriendo hacer. Empezá a orar por ellos. Empezá a buscar momentos, situaciones en las cuales Dios está obrando. Pero para esto tenés que alzar tus ojos y empezar a discipular a la gente en tu trabajo. Pero no cree en Dios, pero te escucha. Listo, discipulalo con tu manera de vivir. Discipulalo con tu manera de actuar. Discipulalo con tu manera de hablar. Generemos una cultura diferente. Discipular es generar una cultura a través de nuestra conducta. Eso es discipular. Siempre me reía cuando mis compañeros en el trabajo llegaba yo y dejaban de decir malas palabras y estaban hablando cosas así. No, llegó. Yo nunca les había dicho que dejen de decir nada, pero me beneficiaba. Pero es que una actitud del corazón y una manera de comportarse y de hablar puede generar un ambiente. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar un ambiente, por ejemplo, de que no se diga malas palabras, estamos discipulando. Estamos diciendo, se puede vivir de una manera diferente. ¿Se da cuenta? Estamos marcando vidas con el ejemplo. Aunque después se escondan y lo hagan igual, no importa. No importa, usted está discipulando a otros. Amén. Entonces, la iglesia forma discípulos para extender el reino. Ahora, como para finalizar, ¿cómo me doy cuenta que he llegado a ser un discípulo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago, pastor, para entender de que realmente soy un verdadero discípulo? Que estoy aprendiendo, que estoy renunciando y que además estoy discipulando a otros. A Jesús le hicieron una pregunta similar, o mejor dicho, él quiso enseñar sobre esto. Y allí en Lucas 6, te invito a que busques tu Biblia. Versículo 43 al 45 dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta de que soy discípulo, de que estoy renunciando, de que estoy aprendiendo y de que puedo discipular a otros a través de los que estoy viviendo? Por su fruto.
El árbol malo da fruto y el árbol bueno da fruto y la vid da y los manzanos dan y los naranjos. Muy bien, tenía un hermano en una iglesia que se llamaba Naranjo de apellido y los hijos eran Naranjo también, pero por apellido. Miren, ¿cuál es su preocupación? Termina diciendo Jesús en esta enseñanza que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces el problema no está en el fruto, porque el Salmo 1 y Jeremías 17 nos enseña que el justo da el fruto a su tiempo. ¿Cuándo dan las naranjas los naranjos? En el momento que lo tienen que dar. Y cuando no lo tiene que dar, no lo da. Y usted sabe esto, que cuando usted coma una naranja que sacan fuera de temporada para tener para vender, no tiene el mismo gusto que cuando es de temporada, ¿verdad? Porque está forzado. El buen árbol da un buen fruto. Entonces, yo le voy a invitar que usted no se preocupe en qué tiempo va a dar el fruto, ni qué fruto va a dar. Se ocupe de su corazón, porque de su corazón depende que el árbol sea bueno. ¿Y cómo soluciono el tema de mi corazón, pastor? En Jesús. En Jesús. En Jesús ese es el primer paso para solucionar mis problemas de corazón. ¿Cómo hago para que mi vida cambie drásticamente? En Jesús. Él vino a hacernos una nueva creación. Que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. ¿Cómo hago para ser un buen árbol y dar buen fruto? En Jesús, en la cruz, en lo que recién celebramos. Es que podemos ser una nueva creación, podemos ser un buen árbol que dé buen fruto, que aprenda, que renuncie y que discipule a otros. ¿Quiere llegar a la visión de Dios? Tiene que ser un buen árbol. Y a partir de ahí empezar a aprender, renunciar y empezar a discipular a otros. Solo así vamos a llegar a aquello que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra iglesia. Miren, el Señor pone sueños en el corazón. El Señor pone palabras en nuestra vida. Pero si no empezamos a poner por obra, paso a paso, lo que Él nos demanda, no vamos a llegar nunca a lo que Dios quiere. Te invito a que cierres tus ojos. Y que ahí donde estás le puedas entregar tu vida a Dios. Y le puedas decir, Señor, ya no quiero ser más un seguidor, no quiero ser alguien que simplemente asiste a un lugar cada domingo, sino que quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Quiero aprender más de vos. Quiero, Señor, aprender a vivir como vos viviste. Enséñame, Señor, a poder tener tu corazón. Señor, no quiero que vos seas una opción más en mi vida. Quiero que seas lo único. Quiero que seas lo único. Por eso, Señor, hoy quiero aprender de vos, pero también quiero aprender de mis hermanos. Orar al Señor, decirle, Señor, yo quiero aprender, necesito aprender, porque no sé nada. Decirle al Señor, pero Señor, necesito dejar cosas de lado. Y no lo puedo hacer si no renuncio a todo lo que me ata y me traba en mi crecimiento. Por eso, Señor, dejo mis planes de lado. Dejo esas cosas, Señor, que me hacen mal, las dejo. También dejo las heridas de lado para que vos las sanes. Yo renuncio, Señor, a todo lo que me traba, a todo lo que me ata al pasado. Porque quiero ser tu discípulo verdaderamente, Señor. Y renuncio a todo, Señor, para que vos hagas una obra grande en mi vida y en mi corazón. Pero también, Señor, quiero discipular a otros, a aquellos que te necesitan, a mi familia, a mis compañeros de trabajo.
Enséñame a vivir una vida de tal manera que, Señor, sea un modelo a seguir en valores, en manera de pensar, en manera de hablar. Que sea una influencia positiva en cada lugar que me mueva, a tal punto que muchos quieran lo que sucede en mi vida y que yo les pueda decir y hablar de que lo que sucede en mi vida es que vos llegaste a mi corazón. Señor, oramos y te pedimos que esta palabra no sea solamente una palabra bonita que escuchamos, sino que pueda ser una realidad que empezamos a practicar y vivir, porque queremos ver tu gloria en medio nuestro, queremos ver la restauración de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra ciudad, que tanto te necesita, Señor. Queremos ver tu victoria en medio de tu pueblo, en medio de esta ciudad, Señor. Que Río Gallegos quede rendida a los pies de Cristo, Señor, y que seamos factores activos para transformar nuestra realidad, Señor. Pero para eso necesitamos ser discípulos tuyos, Señor. Por eso hoy decidimos ser corazones humildes que aprenden. Decidimos ser, Señor, aquellos que renuncian a la comodidad, que renuncian al pasado, para tomar lo que vos tenés para nuestro futuro. Y, Señor, decidimos ser los que marcamos tendencia en esta ciudad, Señor. Pero no como moda, no como algo, Señor, que pasa fugazmente, sino como modelos de vida con valores, viviendo y reflejando a Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mire, mi hermano, usted puede ser influencia positiva o negativa. Usted lo decide. Usted decide qué vida vivir. Yo hoy les quiero invitar a que puedan decidir. Los que no se bautizaron, que me digan, queremos tener bautismos pronto, pero usted tiene que tomar las decisiones. ¿Sí? No los vamos a mojar porque sí. Usted tiene que tomar decisiones. Aquellos que se están comprometiendo con la iglesia, queremos hacer el curso Próximo Paso. Para los que no lo hicieron, queremos invitarlos a que lo hagan. Si venís de otra iglesia lo podés hacer, solamente tenés que decidirte, ¿sí? Y te invito que hagas los planes para que en la semana o en algún momento puedas venir a los grupos de discipulado, ¿sí? Con las mujeres, con los varones, con los jóvenes, en la tarde de juegos, todos vamos a ser discipulados. Así que dejá de lado tus planes y persistí, disciplinate en buscar aquello que Dios tiene para tu vida. Alzá tus ojos y vas a ver que Dios está haciendo algo grande. Dios te bendiga. Te invito a que podamos escuchar una canción. Acordate de las entradas del Café por Turquía, que las va a tener Adriana, ¿sí? Así que Dios te bendiga. Te invito a escuchar esta última canción y sí, después podemos saludarnos. Hay café al fondo, así que el que quiera tomar también está invitado a tomar. Dios te